no podemos dejar el pasado, lo traemos y lo hacemos nuestra realidad. Nosotros lo hacemos nuestra realidad, aunque ya no existe, aunque ya pasó. Y por hacer del pasado nuestra realidad, sean cosas buenas o sean cosas malas, nos perdemos de ver a un Dios presente. Nos perdemos de ver al Dios que hace maravillas y nos perdemos de ver las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros ojos en el pasado. Amén. Amén. Y yo creo que esta noche, esta palabra, si Dios le place que sea una revelación en tu vida, va a traer un cambio, una liberación para algunos que lo necesitan y de mucho ánimo también para los que estamos caminando en pos de lo que Dios tiene para nosotros. Acompáñenme a Éxodo, capítulo 3, por favor, Éxodo 3. Y este es el pasaje cuando Dios se le revela a Moisés y le dice su nombre. Éxodo 3, versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: He aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Esto es muy interesante, hermanos, porque Moisés les iba a decir ya que el Dios de vuestros padres, no el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿no? Viene a liberarlos. Pero Moisés tiene una pregunta, es que si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre? ¿Por qué quieren saber el nombre de Dios? ¿Qué denota el nombre? Habían dioses ya en Egipto, habían dioses en las naciones alrededor que ellos conocían y cada dios tiene un nombre y según lo que muchas veces el nombre te dice es el tipo de actividad que hace ese dios, ¿verdad? Está el dios de la cosecha, está el dios del vino, estaba la diosa de los placeres sexuales, el dios de la lluvia, muchos dioses, ¿no? Aun como nosotros podemos recordar de la misma historia de nuestro país. La mamapacha y etcétera, etcétera. Pero ellos le preguntan Moisés dice, si me preguntan cuál es el nombre, ¿qué digo? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, le estaba revelando Dios a Moisés su nombre. Perdón. El cambio de clima. Yo soy, dice. Me envió a vosotros, les vas a decir. Y realmente él está diciendo, ¿no? ¿Quién es él? Y que él, o mejor dicho, que él es. Y que él es en sí mismo. Él no es por lo que hace. Él no es el Dios de la cosecha, aunque él tiene que ver con la cosecha. Pero él no es el Dios del invierno, aunque es dueño del invierno. No, él es. Y fíjense que no dice yo fui.
ni yo seré, sino dice, yo soy. Y esto quiero que veamos un poco, que meditemos un poco sobre esto, ¿no? Que muchas veces el hombre tiene una relación con un Dios o con Dios solo basada en el pasado. Vamos a decir, en vez del yo soy, el yo fui. Alguna experiencia que tuviste con Dios, algo que hizo Dios en el pasado, algo que viste a Dios actuar en el pasado, a Él hacer en el pasado. Y en vez de ser yo soy, es yo fui. Y si no tenemos cuidado, hermanos, y por eso digo, esto es muy importante, pero esto está tan metido en nuestros huesos, en nuestra alma, en nuestro sistema, que es difícil salir de esto. Y estoy hablando, ¿no?, de que el pasado está tan metido en nosotros que hasta lo relacionamos con Dios. Pero Dios, cuando se revela, es el yo soy. El yo soy. Y si no nos damos cuenta de esto, vamos a estar viviendo en el pasado y olvidarnos que Él es yo soy, que está ahora con nosotros. Nos pasa de diferentes formas nos pasa. Muchas veces, por ejemplo, una canción que fue significativa en el pasado. Y yo sé, ahorita los hermanos, a ver, pongan su canción antigua favorita, ¿no? Y nos gusta, el pastor, ¿cuándo toca esta canción? ¿No? Esta canción, mi canción favorita del pasado, del baúl, como a veces decimos de broma. Pero muchas veces nos gusta esa canción o esa canción nos emociona por lo que esa canción representó en el pasado. Es una canción del pasado. No necesariamente porque Dios está haciendo eso, sino por lo que ha representado esa canción en el pasado. Y nos emocionamos por el pasado sin darnos cuenta. Yo sé que podemos usar, hermanos, no estoy diciendo, podemos usar canciones del pasado para alabar a Dios en el presente. Así que no digo que cada domingo pues tiene que ser una canción nueva porque si no es nueva estamos cayendo en esto. No, pero a veces sucede que solamente podemos alabar a Dios con canciones así, con mis favoritas, ¿no? Si tú lees los salmos, los 150 salmos son canciones y muchas son muy diferentes. Y me imagino que en el tono, en eso también eran muy diferentes. Así que el pasado, hay que tener cuidado con el pasado, porque sí, debemos de recordar, como pone ahí nuestra hermana Runo, de donde Dios nos sacó. Pero no vaya a ser que solo por estar viendo lo que se hizo en el pasado nos olvidemos de Dios, del yo soy, del que está ahora con nosotros en el presente. Y ese es el punto, ¿no? Job decía de Dios, decía, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Pero Job dijo, el cual hace cosas grandes, no hizo cosas grandes. Y sí, hizo cosas grandes, pero Job hablaba de un Dios actual, de un Dios presente, de un Dios del hoy, el cual hace. Sí, hizo, de hecho. Pero no podemos vivir solo en el pasado. Es como cuando Dios se le apareció a Gedeón. Y la primera queja de Gedeón fue, ¿dónde está, no, ese Dios que nos contaban nuestros padres, al Dios antiguo? ¿Dónde está el Dios antiguo?
Él conocía la historia de un Dios antiguo, pero él no lo veía en el presente. Y entonces sí, es cierto, Dios ha hecho grandes cosas, ha hecho cosas grandiosas, pero Job dice, Él hace, eso está en Job 5:9, cosas grandes e inescrutables y maravillas, dice, sin número. Y ustedes recuerdan cuando el Señor en Apocalipsis se le aparece a Juan y se le presenta también, ¿no? Le dice que Él es. Primero Él se presenta y dice el que es. Después dice el que era, y ahí podemos hablar de la historia pasada, y después dice y que ha de venir. No, el que es primeramente, el que era y el que ha de venir. Así que tenemos que tener en cuenta esto. Pero muchas veces, si somos sinceros, muchos cristianos vivimos en el pasado. Estamos atados a las experiencias del pasado o a lo que nos ha sucedido en el pasado. Pero una vez conversaba con una hermana y hablamos de este punto. Y si realmente te das cuenta, el pasado ya no existe, no es real, ya pasó. El problema es que lo traemos y lo hacemos real. Ahora, nosotros podríamos mirar el pasado, no estoy queriendo decir que tienes que tener una amnesia del pasado, pero para muchos, si somos sinceros, nuestra realidad está en el pasado. Es como decir, no podemos dejar el pasado, lo traemos y lo hacemos nuestra realidad. Nosotros lo hacemos nuestra realidad, aunque ya no existe, aunque ya pasó. Y por hacer del pasado nuestra realidad, sean cosas buenas o sean cosas malas, nos perdemos de ver a un Dios presente. Nos perdemos de ver al Dios que hace maravillas y nos perdemos de ver las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros ojos en el pasado. Y miren lo que dice 1 Corintios 10. Pablo acá hablando de sí mismo en 1 Corintios 10. Decía Pablo, que lo que Dios hace en él decía, pero por la gracia de Dios, ¿qué decía él? Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice, antes he trabajado más hablando de otros apóstoles, reconociendo la gracia de Dios para su vida. Pero él decía, esto es bien importante, subráyelo. Él decía, pero por la gracia de Dios, decía, soy lo que soy. ¿De qué está hablando él? Del presente. Y no dice, soy lo que fui. No dice, soy lo que fui. Sino dice, soy lo que soy. Y no es que él se había golpeado la cabeza y había sufrido, ¿verdad? El caso de amnesia respecto al pasado, porque él habla de su pasado en cartas y lo usa como testimonio. ¿No todos se acuerdan en Filipenses cuando él dice, habla de su pasado, habla de su infancia, habla desde que tenía una semana de nacido, porque dice que fue circuncidado al 8º día. Claro, esto él no lo podía recordar, esto sabía que sus padres lo habían circuncidado. Al 8º día, que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos, en cuanto a la ley era fariseo, en cuanto a hacerlo él era perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, los mandamientos de la ley, dice que era irreprensible. Así que sí, él recuerda, no tiene amnesia de su pasado, pero él ha podido cortar con el pasado y decir que Dios hace una obra en mí por su gracia y me hace lo que soy. Y este es un error que cometemos nosotros con nosotros mismos y también con otras personas. Con otras personas. Es un error que nos quedamos con nosotros mismos y con otras personas. Y me ha pasado recientemente, ¿no? Me preguntaron sobre alguien que no veo quizás hace 6 años, ¿no? Me preguntaron sobre alguien que no veo hace 6, 7 años, no vive en este país, por si acaso no van a decir, el pastor está hablando de mí. No. Sobre alguien que no veo unos 7 años. Y me preguntaron sobre él, pero en vez de yo decir, mira, ¿sabes qué? A esta persona no la veo hace 7 años, así que en realidad no sé cómo estará, no sé cómo será. Cometí el gran error de dar mi opinión, pero una opinión basada ¿en qué? Basada en el pasado. Y no un pasado reciente, porque sí, un pasado reciente tú quizá tienes gran probabilidad, ¿no? de acertar en cuanto al carácter de una persona, en cuanto a las costumbres de una persona, si una persona es fiel, si no lo es, quizás si es reciente, si puedas tener una idea clara y quizás muy asertiva, ¿no? de cómo está esa persona, de cómo es. Pero qué terrible, hermanos, que me atreví a dar un juicio de una persona sobre lo que yo pensaba de ella o había visto en ella hace como 7, 8 años. Mal, muy mal. Después me he dado cuenta, por supuesto, de error, de este gran, hasta pecado, ¿verdad? Gran error respecto a cómo pensar sobre alguien, ¿no? Si es algo reciente, como digo, te puedo dar una... No, si tú me preguntas, oye, ¿y el hermano tal? Por ejemplo, no que otro pastor me diga, ¿y el hermano tal de tu iglesia, cómo está? ¿No? Es una persona que veo todas las semanas, que sé cómo está, puedo darle un reporte, quizás muy fidedigno, entre comillas, ¿no? Pero cuando me preguntaron de esta persona, ¿no? Yo dije, no, esta persona es así, no, di mi apreciación. ¿Y por qué? ¿Por qué soy así? ¿Acaso esa persona de repente está completamente transformada por Dios, de repente completamente cambiada, ¿no? De tantos años, como digo, que no la veo porque vive en otro país, ¿no? Y sin embargo, como dije, cometí el gran error de dar mi apreciación. En vez de decir, mira, ¿sabes qué? Ha pasado tanto tiempo que no tengo idea cómo es, cómo estará actualmente. Y por eso decía, este error del pasado lo cometemos con nosotros mismos al vivir en el pasado, al traer el pasado, o lo cometemos con otros, lamentablemente, siendo juiciosos, ¿no? Sin tener realmente ninguna prueba. Ahora, si tienes pruebas, no digo que no puedes tener un juicio, ¿no? Un juicio justo, pero lo que yo cometí fue un juicio muy injusto, muy injusto. Así que por eso espero que este ejemplo les ayude, ¿no? Esto le pasó a Pablo, ¿no? Esto le pasó a Pablo cuando él se convirtió y ustedes saben qué tipo de conversión tuvo él, ¿no? Qué tal experiencia sobrenatural que el mismo Jesús se le apareció.
pero gran parte de los hermanos no querían juntarse con él. No querían juntarse con él. ¿Por qué? Por lo que él había sido en el pasado. Así que él mismo tuvo que aprender, ¿no? Él mismo, ¿no? Tuvo que superar él mismo esa perspectiva que él veía o sentía, pero no se fue al mundo, ¿no? No se fue al mundo, no dijo, ay, los hermanos no me aceptan, los hermanos no me quieren y ya en esta iglesia no hay amor. No, 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 no. Él había, su primer encuentro había sido con el Señor, no con la iglesia. Había tenido un encuentro verdadero. Así que como tuvo un encuentro verdadero, así habían personas que no lo recibían quizá amigablemente. Esto no hizo que él se apartara, ¿no? Así que no estés en el pasado, no estés conectado en el pasado, sino tienes que apagar. Difícil, esto es algo, como decía, muy, muy simple y difícil a la vez. Que solamente no apagar esa luz del pasado y permitir que solo la voz de Dios en el presente y lo que Dios hace en el presente tenga lugar en tu vida. Y si te das cuenta, cuando tú tienes que enfrentar usualmente algo difícil o algo entre comillas imposible, tus imposibilidades están basadas en historias pasadas. Es decir, si tú no tuvieras nada con qué relacionar lo que va a suceder, te darías cuenta que se iría mucho del temor que tenemos, ¿no? Una vez estaba en un viaje misionero, ahí creo que era Palmarreal, ahí en Puerto Maldonado, en la selva, y ya había terminado la reunión y viene uno de los nativos, ¿verdad? De la tribu, y era de noche, eran 9 de la noche, 8, 9 de la noche, y dice, ¿quién me quiere acompañar a cazar lagarto? ¿No? No es cocodrilo, sino lagarto. ¿Quién me quiere acompañar a cazar lagarto? Y un hermano dijo yo, y yo dije, cazar lagarto, dije yo, así, sin ningún temor, sin nada. ¿Por qué? Porque soy, ¿cómo se llama? Valiente, porque quiero luchar con... No, ¿sabes por qué? Porque nunca lo había hecho antes. No tenía a qué tenerle miedo. Solamente porque, como decía, usualmente tus imposibilidades están basadas en historias pasadas, en experiencias pasadas, ¿no? Y cuando fui y bueno, hubo lluvia y había un poco de peligro y tú veías ahí los lagartos que los alumbrabas, ¿no? Pero... Y me he dado cuenta que en la vida he hecho muchas cosas por lo menos una vez. Y sí, ¿por qué me he atrevido a hacer las cosas por lo menos una vez? Porque no tenía una limitación al no haberlas hecho antes. Así que recuerda que usualmente tus imposibilidades están basadas en historias pasadas, ¿no? Cuando en tu camino se abre un desafío aparentemente imposible, va a venir una voz a burlarse de ti, a decirte una voz de miedo. ¿Cómo piensas en esto? ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? Y muchas veces por esa voz nos quedamos estancados. Acompáñenme a Éxodo 14, por favor. Éxodo 14. Versículo 1. Este es
Moisés ya les había dicho, ¿verdad? El yo soy. Miren Éxodo 14, este es cuando el pueblo va a salir de Egipto, ¿no? A librarse. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Y hermanos, les confieso, cuando leí esto, no es usualmente como en las películas, como es por eso a veces pues no, o leemos muy rápido, porque de verdad es que nunca me había percatado que Dios les había dicho lo que iba a pasar. ¿Qué quiero decir? Que los egipcios lo iban a perseguir. Era como que Dios les dijo de antemano, hey, ustedes van a ser como el cebo, ¿no? Como la trampa. Así que acampen aquí. ¿Y por qué quiero que acampen aquí? Porque Faraón va a pensar que los tiene encerrados y va a ir tras ustedes. Quiere decir que no fue, ¿no? Que ellos salieron y de repente vieron el mar y de repente voltearon y ahí estaban, ¿no? Faraón y los carros, y eso causó una desesperación. No, Dios les había dicho. Dios les había dicho qué iba a pasar. Así que se supone, ¿verdad? Que si Dios les dice lo que iba a pasar, ellos simplemente, bueno, Faraón viene y ya, no fue de sorpresa. Pero siempre usualmente hemos pensado, o por lo menos yo en mi ignorancia, que ellos estaban en el mar y vino, ¿no?, el momento de crisis y los agarró desapercibidos. No, Dios le habló a Moisés que le diga al pueblo esto: acampen aquí y va a suceder esto, pero yo me voy a glorificar. Lo hacen, Faraón los ve, va, y en el versículo 10 dice, ¿no? Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. ¿Lo había dicho Dios o no? Sí, lo había dicho Dios. Se los había dicho ya, pero ellos cuando vieron, dice, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, tenían un desafío, miren lo que dijeron. Hablaron del pasado. No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando enfrentaron lo imposible? Delante de ellos, fueron inmediatamente al pasado. Dijeron, en realidad preferimos el pasado. Por miedo, ¿no? En realidad preferimos el pasado. Preferimos vivir. Este temor nos hace quedarnos en el pasado. Pero Dios ya no estaba en Egipto.
Dios ya había salido de Egipto. Sí, en Egipto ellos fueron multiplicados. Sí, en Egipto se dio la Pascua. Sí, en Egipto salieron con las riquezas de los egipcios. Pero Dios ya había salido de Egipto. Pero cuando Dios los llevó a una situación, entre comillas, imposible, en sus mentes les vino las imágenes del pasado, ¿no? Del pasado. Y este es el temor, ¿no? El temor de lo imposible nos sabotea, nos sabotea. Y debemos de aprender a vivir por fe, guiados por Dios. Cuando hay que tomar una decisión, y esto es algo muy cierto, hermanos, cuando hay que tomar una decisión, siempre va a venir el temor. Y ese es nuestro enemigo. Eso es lo que hay que poner a un lado. Una vez que hacemos lo que debemos hacer, el temor se va. Porque el temor era por tomar la decisión y no por la situación en sí misma. Escuchen esto. El temor es por tomar la decisión, no por la situación en sí misma. Es como los que han hecho paracaidismo, ¿no? ¿Dónde es el temor más terrible del paracaidista? ¿Dónde es el temor más terrible del paracaidista? O el que va a hacer paracaidismo por primera vez. A ver, ¿alguien acá ha hecho paracaidismo? Raúl tiene que haber hecho. O parapente o algo así. ¿Dónde experimentaste el temor? Ahí el pastor César, ¿qué habrá hecho? Dice saltar. Ajá. El temor más grande en el paracaidismo, el temor más terrible, parapente nomás dice Spring, el temor más terrible es antes de saltar. Ahí hasta quizá tiemblas, por eso no sé, Raúl seguro puede contar que a los pobres soldados los empujan, ¿verdad? Los empujan, que no quiero, ¿no? Al saltar, exacto, del acantilado, dice. Ahí es el temor más grande antes de saltar. Pero una vez que lo hacen, adivina qué pasa con el temor. Se va. Qué loco, ¿no? Se va el temor. Porque el temor era por romper con muchas cosas, con romper con tu comodidad. El temor era con romper con lo que conoces, era irte a un terreno desconocido, ¿no? El temor era con romper donde te sientes cómodo. Pero ahí, como dice Spring, no, lo máximo cuando ya estás en el aire. Se va el temor. El temor justo es antes de saltar de ese acantilado o antes de saltar de ese avión, ¿no? Así que el temor viene cuando estás seguro en el avión. El temor viene cuando estás seguro en el avión y el temor se va cuando estás cayendo. Y lo disfrutas, lo disfrutas. Bueno, así es en nuestra vida igual. Cuando enfrentas cosas, cuando tienes temor, ¿por qué es? Seguramente tienes que tomar una decisión. Y ahí viene el temor. Una decisión respecto a Dios. Y tú dices, es como cuando a veces uno dice, no, ay, tengo que hablar con esta persona. Y te dicen, no puedo hablar con esta persona. Te da miedo hablar con esa persona. Y 500 excusas. Pero cuando hablas, ya, se fue el temor. ¿No? Se fue el temor. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque nuestras imposibilidades, como decía, están ligadas a nuestro pasado.
Y el temor viene porque nuestra mente mide lo que entre comillas vamos a perder, pero en ese momento no puede ver lo que vamos a ganar. No puede ver lo que vamos a ganar. Así que el temor quiere que sigas viviendo en tu pasado, quiere limitarte. Y para terminar, este versículo que aparece en 2 salmos igual, que mira lo que dice. Dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas. Proezas son cosas grandes, imposibles, ¿no? Cosas maravillosas. Y el salmista decía, en Dios haremos. O sea que hay que tener realmente una mentalidad de ir en pos de lo que está adelante, ¿no? Y en Dios haremos proezas. Y Él se encargará de tus enemigos.